Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de temas. Hoy es domingo 19 de octubre de 2025 y vamos a meternos en algunas publicaciones del Diario Oficial de Chile. Son de ayer, sábado 18. Y bueno, a veces parecen documentos muy densos, ¿no? Pero esconden cambios que la verdad nos tocan de cerca. Hoy, específicamente, nos vamos a centrar en dos cosas que nos llamaron la atención. Primero, algo del mundo empresarial local, en Salamanca. Se creó una nueva asociación gremial bastante particular. Y segundo, un tema de salud que, bueno, es técnico, pero súper relevante. Cambios en las tarifas de la modalidad de cobertura complementaria, la MCC, de FONASA. Nuestra idea es ir más allá del lenguaje legal. Queremos entender qué significan estas publicaciones y por qué deberían importarnos. Así que bueno, sin más, entremos en materia. Empecemos por allá, por Salamanca, en la región de Coquimbo. Ayer se publicó oficialmente la constitución de la Asociación Gremial Empresas Locales de Salamanca. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué implica? Exacto. Bueno, mira, para ponerlo en contexto, una asociación gremial, una AG, como se les dice a veces, es una forma, una estructura, digamos. Las empresas de un sector o de una zona se unan formalmente. El objetivo suele ser claro: defender sus intereses comunes, colaborar entre ellas, a veces negociar con más fuerza, representar al grupo frente a las autoridades. Es una figura que reconoce el Ministerio de Economía, les da como una voz colectiva, ¿entiendes? Entiendo, como para tener más peso juntas que separadas. ¿Y hay detalles concretos? ¿No? Se constituyó en julio, ante notario, y tiene su domicilio allá en Chilepén, en Salamanca. Lo que me parece interesante es que son 8 empresas las fundadoras. Así es, 8 personas jurídicas. Y ya tienen su directorio armado. Sí, lo tengo acá. Presidente Moisés Orellana, vicepresidente Aquel Aguad, secretario Edson Bugueño, tesorero Sergio Pizarro y director Raúl Bravo. Nombres concretos, correcto. Pero fíjate, aquí viene lo que realmente llama la atención. Y es el propósito, el objeto que declararon para esta asociación. Porque no es que agrupe solo, digamos, a empresas de transporte o solo de construcción, no. El espectro es increíblemente amplio. A ver. Va desde servicios generales, transporte de personal, arriendo de maquinaria, cosas que uno quizás sí asocia más a la minería de la zona, ¿verdad? Pero también obras civiles, ingeniería eléctrica, soldadura, montaje industrial. Pero, espera. ¿Qué sigue? Leí también aseo industrial, movimiento de tierra, control de plagas. Y aquí lo que me sorprendió: energías renovables, termofusión y hasta restaurantes, alimentación y hospedaje. Es una mezcla muy, muy variada. Exactamente. Y esa diversidad, yo creo que esa es la clave aquí. ¿Qué nos puede estar diciendo esto? Quizás sugiere que la economía de Salamanca, que históricamente ha estado muy ligada a la minería, ¿cierto? Parece que está buscando activamente fortalecer y diversificar otros sectores, que incluyan explícitamente energías renovables o servicios ligados al turismo, como restaurantes y hospedaje. No creo que sea casualidad. Podría ser una señal, ¿no? Una estrategia consciente de las empresas locales para construir una economía un poco más resiliente, quizá menos dependiente de un solo pilar. Es fascinante, ¿sí? ¿Cómo un documento tan formal puede reflejar una posible transformación económica a nivel local? Ahora, mencionas que los intereses son muy variados. Eso debe ser un desafío para gestionar, ¿no? ¿Cómo representan igual a una empresa de ingeniería eléctrica y a un restaurante, por ejemplo? ¿Cuáles serían los puntos comunes ahí? Sin duda, es un reto. La gestión interna va a ser crucial, claro. Tendrán que encontrar esos puntos comunes, que probablemente giren en torno a eso de ser empresas locales, ¿no? Quizás frente a actores más grandes que vienen de afuera, o en temas más prácticos: regulación municipal, acceso a financiamiento, capacitación para los trabajadores locales, esas cosas. Los beneficios potenciales, si lo logran, son grandes. Pueden mejorar estándares de calidad o seguridad juntos, negociar mejores condiciones con proveedores grandes, o simplemente tener más peso al hablar con el gobierno regional o con inversionistas. Pero sí, mantener la cohesión con tanta diversidad va a requerir un buen liderazgo y objetivos muy claros. Es un paso, digamos, valiente, para fortalecer ese tejido empresarial de Salamanca. Sí, muy interesante esa dinámica. Y para que quede el dato,
El número de inscripción en el Ministerio de Economía es el 5547. Bueno, demos un giro ahora. Pasemos a un tema que, potencialmente afecta a millones de personas, la salud pública y sus costos. Hablamos de la resolución exenta número 1884 del Ministerio de Salud. Salió ayer. Modifica el arancel de la modalidad de cobertura complementaria, la MCC, de FONASA. Suena súper técnico. ¿Qué significa esto en simple? A ver, recordemos primero qué es la MCC. Es una opción relativamente nueva dentro de FONASA. Se creó por ley hace no tanto. Básicamente permite que las personas afiliadas a FONASA, si quieren y pueden pagar una prima adicional, voluntaria, a una compañía de seguros. Bueno, con eso pueden acceder a una red específica de prestadores privados, clínicas, hospitales, con una cobertura financiera que complementa la que ya da FONASA. O sea, es como un seguro extra, pero dentro del sistema FONASA para usar una red privada. Algo así. Y esta resolución lo que hace es actualizar la lista de precios. El arancel, le llaman. Es la lista que se usa para calcular cuánto se paga y, sobre todo, quién paga qué dentro de esta modalidad MCC. Define las reglas del juego financiero para los que elijan esta opción. Entendido. Y dice el documento que el objetivo es que los precios reflejen mejor los costos reales, sobre todo de hospitalizaciones. También mencionan que no impactará el gasto fiscal este año, porque depende de que se firmen contratos con las aseguradoras. Pero a ver, ¿cuáles son los cambios clave para la gente, para el bolsillo? Hay varios ajustes importantes, pero podemos agruparlos. Uno relevante tiene que ver con cómo se pagan ciertos elementos de alto costo. Piensa en prótesis o tecnologías especiales, que se usan durante una hospitalización, pero se cobran aparte del costo base de la estadía. Ajá, los extras caros. Exacto. La regla ahora es, relativamente simple. 50 y 50. La mitad del costo de esos elementos la cubre el aporte de cotización de FONASA, lo que llaman FAM, y la otra mitad la cubre el seguro complementario que la persona contrató. 50 y 50. ¿Algún ejemplo? Sí, mira, el anexo da ejemplos. Para una prótesis de cadera o rodilla, que tiene un valor listado ahí cercano a los 2,5 millones de pesos, cada parte, FONASA, Viafam y el seguro, pondría aproximadamente 1,280,000 pesos. Entendido. 50-50 para esos insumos tecnológicos. ¿Qué más cambia? Se actualizan los precios base para las hospitalizaciones completas. El sistema usa algo llamado GRD, Grupo Relacionado por el Diagnóstico. Agrupa las hospitalizaciones por diagnóstico y complejidad. Cada GRD tiene un peso relativo, que es como una medida de cuántos recursos consume. Más peso, más complejo, más caro. Exacto. Y esta resolución ajusta esos costos base. Para 2025 dice que van desde unos 3.3 millones de pesos para los casos más simples, hasta casi 6 millones, 5.9, para los más complejos. La idea es estandarizar cuánto se paga por una hospitalización similar en distintos lugares de esta red MCC. Mencionaste también algo sobre oncología. ¿Hay cambios ahí? Sí, eso es nuevo. Se crean códigos específicos para la administración y la preparación de medicamentos oncológicos, pero los que se dan de forma ambulatoria, o sea, sin hospitalizar al paciente. Y lo interesante es que detalla bien claro cuánto paga cada uno: FONASA, Viafam, el seguro complementario y el paciente, lo que se llama copago. Ah, definen el copago para eso. Sí. Por ejemplo, para la pura administración de un medicamento oncológico ambulatorio, el acto de poner la inyección o la infusión, de un valor total que listan en unos 195,000 pesos, establecen que el copago del paciente será de unos 48,500 pesos. Es bien específico. Ok, eso es muy detallado. Pero quizás el cambio más estructural, digamos, es cómo se reparte el costo total de la mayoría de las hospitalizaciones, ¿no es así? Exactamente. Yo creo que este es el cambio más significativo para el bolsillo del paciente que use la MSC. Para la gran mayoría de las hospitalizaciones que están cubiertas, y hay una lista enorme en un anexo larguísima, la nueva fórmula de pago es fija. Es un 43% del costo total lo cubre el aporte de cotizaciones de FONASA, el FAM. Un 31% lo cubre el seguro complementario que contrataste, y el 26% restante es copago directo del beneficiario. Del paciente. ¡Wow! O sea, 43% FONASA, 31% el seguro extra y 26% fijo que paga la persona. Para casi todas las hospitalizaciones en esta modalidad. Así es. Hay una pequeña excepción, parece ser para cirugía bariátrica, donde el copago es del 25%.
pero la regla general es ese 26%. Eso suena predecible en términos de porcentaje. Uno sabe que le toca el 26%. Pero claro, 26% de una cuenta de hospital que puede ser muy alta, sigue siendo mucho dinero. ¿Cómo sabe la persona cuánto va a ser ese 26% en pesos antes de atenderse? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta clave, exactamente. La resolución establece los porcentajes, sí, y los valores base de los GRD. Incluso detalla cómo se ajustan si hay complicaciones. Eso es lo que significan esas siglas que aparecen, WCC y WMCC. Indican que hubo complicaciones y que el costo total sube. Ajá. Todo esto busca transparentar y estandarizar los costos, pero principalmente para el sistema. Para FONASA, para las aseguradoras que van a ofrecer la MCC, para las clínicas de la red. Ellos necesitan estas reglas claras para operar y negociar. Claro, pero para el paciente. La predictibilidad del porcentaje, 26%, es útil, sí, pero necesita saber el monto total estimado de su hospitalización para poder calcular ese 26%. Que esa información esté disponible y que sea clara antes de la atención, eso va a ser fundamental para que esta modalidad funcione bien para las personas. Si no, puede haber sorpresas muy desagradables. En el fondo, esta resolución es como el motor financiero de la MMC. Define las reglas para cientos de procedimientos, desde cirugías cerebrales hasta partos. Es un intento, complejo sin duda, de estructurar y regular los costos en esta colaboración público-privada que implica la MMC. Se nota una tensión, ¿no?, entre ofrecer más opciones a la gente de FONASA que quiera y pueda pagar la prima extra y al mismo tiempo mantener un control de costos para que sea viable financieramente y atractivo para las aseguradoras. Sí, se nota esa complejidad. La predictibilidad financiera es el objetivo, parece, pero la implementación es clave. Queda clarísimo que es un cambio complejo, con implicancias directas para quienes usen o piensen usar esta modalidad de cobertura complementaria. Y es importante saber que esto entró en vigencia probablemente el lunes 20, el primer día hábil tras la publicación. Y FONASA tiene que publicar este arancel actualizado en su sitio web. Firman la resolución la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Y bueno, muy brevemente, para no dejarlo afuera, el diario oficial de ayer también trajo una mención a temas ambientales, muy cortita. Sí, correcto. Fue una referencia breve a la Ley 21.562 que modificó la Ley de Bases del Medio Ambiente el año pasado. Básicamente lo que hacía era recordar que esa ley introdujo un concepto nuevo, el impacto crítico. La idea es endurecer las condiciones para aprobar nuevos proyectos en zonas que ya están declaradas como contaminadas, las zonas latentes o saturadas. Todavía falta un reglamento que defina exactamente qué es un impacto crítico, pero la señal de la ley es clara: mayores exigencias ambientales en áreas que ya están comprometidas. Bien, un apunte importante también. Hagamos entonces un resumen rápido de lo que exploramos hoy. Vimos primero cómo en Salamanca una nueva asociación gremial con una diversidad de rubros sorprendente busca fortalecer la economía local. Quizás es una señal de diversificación, ¿no? Podría serlo, sí. Luego desglosamos los cambios importantes en la modalidad de cobertura complementaria de FONASA. Se establece una nueva estructura, muy detallada, de cómo se reparten los costos de salud entre FONASA, los seguros complementarios y los pacientes que elijan esta vía. Con ese copago fijo del 26% como la regla general, para hospitalizaciones dentro de la MCC. Exacto. Ese es el titular clave para el usuario, quizás. Y finalmente, tocamos esa nota sobre cómo evoluciona la normativa ambiental para zonas saturadas. Y bueno, todo esto nos deja pensando, ¿no? Hoy vimos cómo se intenta estructurar la complejidad, tanto en la colaboración empresarial a nivel local, allá en Salamanca, como en el financiamiento de la salud a nivel nacional con la MSC. La gran pregunta que queda flotando es: ¿lograrán estas estructuras tan detalladas, la asociación gremial diversa, las reglas financieras de la MSC, cumplir realmente sus objetivos? O sea, ¿van a fomentar de verdad una economía local más fuerte y una salud más accesible y predecible para la gente? ¿O será que la propia complejidad de estas normativas, de estas organizaciones, podría terminar siendo una barrera para las mismas personas y empresas a las que buscan servir?
La implementación, la comunicación de todo esto van a ser absolutamente claves. Una reflexión muy pertinente para cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Esperamos que esta conversación haya aportado algo de claridad y, nuevos elementos para entender estos cambios. Hasta la próxima.